Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes a todos. Un gusto estar nuevamente conectados con todos ustedes, ahora con invitados estrella como en cada arquidiálogo. Estamos ahora en el tercer arquidiálogo del año, en el 1 de febrero, el primer arquidiálogo de febrero. Y bueno, emocionados por conocer, por pasarle la palabra y el micrófono a nuevas voces, a la voz de los futuros arquitectos, de la nueva generación de arquitectos que formará parte, sin duda, de lo que estaremos viendo quizás en el desarrollo profesional a lo largo de los siguientes años dentro de la arquitectura mexicana. Así que, pues nada, emocionados, agradecido también por contar con el apoyo y la compañía de Alejandro Martínez, de nuestro presidente, el arquitecto Honorato Carrasco, y de nuestros invitados estrella. Bueno, sin más, ahorita quisiera pasarle la voz y la palabra a nuestro presidente del Colegio de Arquitectos, Honorato Carrasco, y pasaremos a hacer la presentación de nuestros invitados. Así que, bueno, Honorato, por favor. Muchas gracias, Oscar. Buenas noches a todos. A Alex también, gracias desde la vicepresidencia. Y bueno, a todo el equipo también del colegio. Particularmente saludo a nuestros invitados. Ya los presentaré más formalmente, pero con mucho gusto recibimos a la maestra Chisel Nayeli Cruz Ibarra y a los alumnos de arquitectura, la licenciatura de arquitectura, Ulises, Alejandro, Rogelio, bienvenidos. Me da de veras mucho gusto, como comentaba Oscar, abrir este espacio y tenerlos ahora con nosotros. Para, pues en general, nuestro auditorio, comentar la importancia que tiene para el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Arquitectos Mexicanos este evento, porque de alguna manera enriquece lo que es un espacio ya añejo, tradicional, en lo que es la comunicación y el conocimiento y la interacción a nivel profesional que hemos tenido a lo largo ya de muchas décadas en el Colegio de Arquitectos. Los arquidiálogos nacen pues desde hace ya muchísimo tiempo con personajes de la talla de Pedro Ramírez Vázquez, Teodoro González de León, han pasado por este espacio Ricardo Legorreta, Bernardo Gómez Pimienta. No quiero dejar de mencionar a ninguno, sobre todo con esta idea de tener un espacio para poder dialogar, para poder compartir de manera informal con los actores que finalmente están en el desenvolvimiento profesional. Y desde la vicepresidencia de Acción Gremial, bajo iniciativa sobre todo su vicepresidente y de sus consejeros, particularmente Alejandro, con una iniciativa para, digamos, generar un abanico más extenso de actores y no solo escuchar la voz de los profesionales consolidados y exitosos, sino también tener la posibilidad de escuchar. Por ejemplo, ahora tenemos la línea de arquidiálogos con jóvenes arquitectos que se abrió justamente la semana pasada. Tuvimos un primer diálogo con jóvenes que inician su desarrollo profesional, que están con una labor exitosa y en vías de consolidarse, ¿no? Pero es importante de alguna manera escuchar estos espacios. Y ahora iniciamos con el arquidiálogo de hoy un espacio para estudiantes que hayan destacado sobre todo a través de su presencia en concursos nacionales o internacionales y que den muestra del trabajo que se desarrolla particularmente en el ámbito de la región metropolitana de la Ciudad de México, aunque tiene, por supuesto, alcance nacional y iremos invitando a alumnos que así vayamos detectando y que veamos centrados el interés.
Y hoy, así que nos honramos y nos distinguen acompañándonos los ganadores de lo que fue el concurso Multiconfort que convoca a la compañía Saint-Gobain. Es un concurso de alcance internacional que se genera en 2 etapas. Ya nos lo platicarán mejor ellos, pero bueno, tiene una etapa nacional que ellos la ganaron, compitiendo con una gran cantidad de concursantes en todo el país, y una segunda etapa a nivel internacional que es muy rigurosa, muy compleja, ya lleva muchas ediciones, y es la primera vez que un equipo, pues ahora latinoamericano, digamos, queda en el podio, y con estos 3 distinguidos alumnos se alcanzó un tercer lugar, que es, créanme, todo un reto y un privilegio el que se ha distinguido. Un trabajo que ustedes lo podrán ver y lo podrán observar, es de una calidad extraordinaria. Esperemos que les emocione tanto como a nosotros. Y pues yo los recibo de verdad con mucho cariño, porque además tengo la oportunidad de conocerlos, he visto su trayectoria, he seguido su trayectoria, y eso, bueno, me hace en lo personal, pues, tener la posibilidad de gozar aún más esta posibilidad de escucharlos y tenerlos aquí. Bueno, pues ahora sí, pasamos con los protagonistas del día de hoy, de este arquidiálogo que, como bien decía nuestro presidente Honorato, están inaugurando esta etapa, estos diálogos con estudiantes sobresalientes, además, que ganaron este concurso internacional del que ya estaremos hablando. Para ponerlos un poco en antecedente, justamente pues tenemos a un grupo de 3 estudiantes, en este caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, del taller Jorge González Reina, que, bueno, participaron en el concurso Saint-Gobain México, bueno, más bien el concurso Multiconfort Students Contest que organiza Saint-Gobain, inicialmente en México, y fueron pasando etapas internacionales hasta ir quedando en posiciones pues muy importantes, ¿no? Inicialmente ganaron la etapa nacional y después quedaron en un tercer lugar a nivel internacional. Y bueno, este es un concurso en el que participan más de 450 estudiantes de 22 universidades distintas. Y bueno, pues la verdad es que obtener un tercer lugar, primera vez que queda un equipo latinoamericano como decía Honorato, en el podio, tener un tercer lugar entre 75 equipos que participaron de 56 países, nos parece la verdad una gran hazaña, y queremos que nos compartan, ¿no? Nos compartan mucho de esto. Entonces, bueno, sin duda, los participantes del equipo, como estudiantes de arquitectura, Alejandro Reyes, Rogerio Lagunes y Ulises Gutiérrez, los 3 ya en una etapa casi de titulación, en una etapa de final de carrera, que, bueno, leyendo un poco sus intereses, el momento en el que están, la verdad es que los 3 se ve que son apasionados de los concursos de arquitectura. Los 3 han concursado continuamente o participado continuamente en concursos, y no les ha ido nada mal, sobre todo pues con este del que estamos haciendo mención, y que fueron de alguna manera acompañados por la tutoría de la maestra Chisel, pero aquí no quería dejar de hacer mención, además de que en una primera etapa estuvieron acompañados por nuestro querido Augusto, ¿no? Augusto Álvarez. Entonces, también muy querido arquitecto aquí en el Colegio de Arquitectos. Recordado, sí. Que nos dejó además pues toda la bienal súper encaminada, y que bueno, la verdad es que continuamente nos acordamos mucho de él, y que tuvieron ustedes la fortuna pues quizás de ser los últimos alumnos que él fue liderando, ¿no? Entonces, bueno,
con esto pasar también a la presentación de la maestra Chisel. Chisel es maestra en arquitectura y urbanismo, ¿no? Más bien maestra en urbanismo, perdón, y arquitecta de licenciatura y de profesión. Está graduada desde el año 1992 y con una maestría en el año 2011. Chisel pues, ha impartido clases desde muy temprana edad y ha impartido varios seminarios a nivel nacional e internacional y ha participado también en distintos concursos a nivel profesional. Ha quedado ganadora en varios de ellos, incluso desde el año 1997, y ha ido participando en diversos concursos, de tal manera que se ve que tiene experiencia en el tema y que en este caso pues les ayudó a llevar a buen fin este proyecto en el año 2019, donde de alguna manera lideró como docente este primer equipo ganador del Multicomfort Contest en Milán. Eso fue, digamos, un primer paso, y en 2020 obtener el primer lugar a nivel nacional y el tercer lugar a nivel internacional en el concurso Multicomfort Contest de Saint-Gobain en París. Así que, bueno, sin más, bueno, reconocer también, Chisel, no quiero dejar de mencionar, que actualmente es la coordinadora del taller Jorge González Reina de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, pasaremos a conocer el proyecto que les hizo ganadores, que les hizo acreedores de esta mención, y que nos platiquen, ¿no? Que la intención de este espacio es encontrar un espacio de diálogo, de compartir experiencias, compartir alegrías, compartir tensiones, quizás momentos padres, tristes, pero que al final todo eso genera y envuelve la arquitectura, ¿no? Así que, pues sin más, les pasamos la palabra y adelante, ¿no? Esperamos aprender mucho de ustedes en este arquidiálogo. Giselle, no sé si quieras empezar. Me gustaría que empezaran ellos, que empezaran a presentar todo el proceso que se llevó para poder obtener un buen producto que pudiera concursar, ¿no? Como bien mencionaste, fueron 22 universidades, muchos estudiantes, y entonces fue un reto primero conseguirlo a nivel nacional, y pues sí me gustaría que ellos expusieran todo el proceso. De acuerdo. Hola, pues muy buenas noches. Yo soy Rogelio Lagunes. Bueno, ahorita me imagino Uli y Ale van a poder abrir su micrófono. La verdad es que cuando nos invitaron a esta plática, lo primero que hicimos fue un poco como, ¿saben qué? Platíquenos de su proceso, no tanto como del objetivo final. Y justamente es por eso que quisimos armar una serie de imágenes que para nosotros representaron y tuvieron un impacto, y de alguna manera pues resumen el largo camino que estuvimos, que implicó pandemias, que implicó trabajo a distancia, que implicó dejarnos de ver, que implicó dejar de crear en conjunto, ¿no? Físicamente, pero que de alguna manera tuvimos que adaptarnos. Entonces, pues vamos a pasar algunas imágenes y vamos a irlas relatando, ¿no, Uli? ¿O vale? De acuerdo, Rogelio. Vale. Okay, ahí ya se ve. Sí. Sí, todo listo. Vale, pues si quieres, Uli, arrancar. Bueno, queríamos empezar con esta imagen. Esta fue en realidad uno de los planos, de los últimos planos que logramos hacer en la facultad, a mano, en los salones, con los lápices, con los Charpak, con absolutamente todo. Creo que gran parte de lo que podemos hablar fue el reto que significó desarrollar este proyecto a la distancia, pero esta idea que se gestó todavía cuando podíamos compartir el mismo sitio y tuvimos que finalizar cuando estábamos cada uno en sus respectivos hogares, con la incertidumbre de qué es lo que estaba pasando, si íbamos a estar bien,
qué era esto de la pandemia y cuándo se iba a acabar. Digo, no, nadie tenía la menor idea que 2 años después íbamos a seguir estando hablando de lo mismo. La siguiente, Rogelio. Ale, ¿quieres agregar algo? No, bueno, simplemente, bueno, ahí está de nuevo las últimas fotos que teníamos dentro del aula antes de este evento mundial que ha pasado, pero justamente como decía Uli, eh, fue un proceso muy largo y complejo en el que al inicio podíamos quedarnos en los respiradores después de clase de proyectos y pasar horas ahí en lo que llegábamos, daba la hora de la comida o en lo que Rogelio tenía que irse a otras actividades o algo así, pero todavía podíamos estar en un lugar los tres físicamente. Y no sé, la siguiente, ya ese creo que empieza a ser la parte digital. Igual nada más hay que agregar que en esta foto no salimos y realmente es la única foto que tenemos de la era presencial o pre-COVID. Pero bueno, nos gustó porque primero es lo único que tenemos y de alguna manera nos recuerda a esos inicios. Y justamente porque, bueno, salen los dos asesores con los que emprendimos este viaje, la arquitecta Chiseli y el arquitecto Augusto, que en paz descanse. Y bueno, nada más aquí aclarar un poco, todo empezó porque pues Sangoban invitó a la UNAM, a Sangoban México, a esta fase nacional, y justamente un poco la idea era, la UNAM invitaba a los talleres y los talleres seleccionaban equipos, algunos equipos para justamente poder arrancar el proyecto. Ahí tuvimos la fortuna de poder ser seleccionados, o sea, poder participar en esta preselección de estudiantes que iban a irse a como a esta sección de la competencia. Y bueno, pues esta foto es lo que representa una de las pocas oportunidades que tuvimos para vernos presencialmente. Yo quisiera agregar una cosa de la foto anterior. Yo recuerdo las asesorías del arquitecto Augusto. Me temblaban las manos de mostrarle el proyecto y el avance que teníamos. Siempre tenía comentarios muy puntuales, pero muy acertados de cómo tenía que ir siguiendo el proyecto. O sea, piensen en el concurso, estas son las imágenes que valen la pena, esto es lo que tienen que empezar a enfatizar, que si los cortes, que si las fachadas. Era impresionante. Incluso los planos que nos rayonaba, las notas que nos daba, tenía una limpieza de línea que hacía que quisiéramos guardar los planos. Tengo incluso un amigo que logró conseguir unas notas con esa línea casi como si fuera de estilógrafo, pero bueno, fue poco a poco como nos fue fogueando un poco esa idea de nos están exigiendo eso, pues queremos dar todavía más. La competencia era bastante fuerte, incluso en el taller, específicamente en el taller, y creo que tratamos de sacar lo mejor posible para poder llegar con nuestros asesores y mostrarles algo que valiera la pena. Y me voy a permitir interrumpirlos porque yo tuve oportunidad y conocí de primera mano el registro que llevaba Augusto del seguimiento de sus equipos. Él llevaba una bitácora con las observaciones de cada día, ¿no? Lo que les había señalado, ¿no? Lo que tenía que ser modificado o atendido, con una pureza y una letra maravillosa, bueno, en sus bitácoras cuadriculadas, como su padre, ¿no? Con ese rigor de representación. Y tenía el registro con una pureza y un seguimiento puntualísimo, ¿no? Que yo sí tuve oportunidad de verlo y que de alguna manera, en efecto, da fe de esto que están comentando. Ya, perdón mi interrupción, ¿eh? No, adelante. Al contrario, nutre un poco la conversación. Después pasa esta idea física. Absolutamente nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder. Y pues bueno, pandemia, ¿no? Nos mandan a nuestras casas en plena definición del trabajo, apenas a punto de dar ese primer paso que estábamos dando. Y entonces, primero la complejidad de entender un proyecto en donde no habíamos estado antes, nunca hemos estado en Saint-Denis, que es en las afueras de París. Entonces, el primer lugar era como entender un sitio y un contexto ajeno, y luego, número 2, háganlo a distancia. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues ahí van a encontrar la forma y empiecen a
a trabajar. Entonces, uno de los primeros retos fue entender el sitio. Saint-Gobain liberó información y de alguna manera era información abierta. Ya dependió de nosotros hasta qué punto considerábamos tener que profundizar. Y bueno, justamente en ese sentido nos tocó de todo. Nos tocó un poco aprender francés, estudiando la normativa de conservación de patrimonio, la normativa artística, la normativa urbana, la arquitectónica, y de alguna manera tener que involucrarnos en ese proceso con ese asterisco de estar a distancia, pues creo que fue lo más complicado. Quisiera agregar algo porque yo recuerdo en una de las asesorías que tú nos diste, Honorato, en semestres pasados, nos decías que el proyecto debía tener muchas manos para poder agarrarse de varios sitios. Y entre mejor agarrada estuviera, menos le iban a tumbar. Y así como dice Rogelio, se trataba de investigar hasta donde quisiéramos. Y nos metimos a la música, a la cultura, a las noticias del periódico. Y como decía, o sea, si no se podía traducir, bueno, pues hay que aprender un poquito de qué dicen los reglamentos, qué dicen las notas, qué dicen las canciones. Sí, sí implicó bastante tiempo, pero creo que le empezamos a sacar más jugo a algo que parecía tan técnico como una memoria descriptiva de qué es lo que tenían que hacer. Justamente una de las cosas que también nos topamos era, bueno, vamos a entender Saint-Denis a través de su música. Nos encontramos a un rapero de Saint-Denis que le cantaba una canción a Saint-Denis, y de alguna manera de así fue como fuimos entendiendo también otras perspectivas, no nada más los tratados, ¿no? de los grandes urbanistas, sino que en realidad también eso nos dio la oportunidad de entender que Saint-Denis es un sitio muy complejo, con muchísimas vertientes, con un nivel de inseguridad muy alto, con una pluriculturalidad impresionante, más de 160 culturas habitando el mismo sitio. Entonces, de alguna manera, no nada más buscar en Google o en Wikipedia o irnos como por lo más sencillo, sino darle un poco la vuelta, fue eso también lo que nos dio a ayudar a entender el panorama y las necesidades de Saint-Denis como un local, ¿no? No nada más como un arquitecto o como un urbanista. Y bueno, fue así como tratamos y empezamos a tratar de entender el sitio a como nosotros lo empezamos a abordar. La normativa es muy complicada, los franceses son muy rígidos en ese aspecto y más si se trata de patrimonio. Justamente el proyecto de qué se trataba era un desarrollo en Saint-Denis, a las afueras, donde teníamos que lograr un desarrollo habitacional de alrededor de 300 departamentos, pero de alguna manera llegar y proponer un edificio de 300 depas, pues iba a tener una serie de repercusiones sociales, culturales, urbanas, incluso de infraestructura. Entonces, de alguna manera, ese era el pretexto, pero implicaba otras muchas cosas. Implicaba un edificio, que era la Maison Coignet, que es la que estamos viendo aquí, que bueno, era un patrimonio histórico, data de ser el primer edificio intentado con esta idea de cemento, que no es el cemento que hoy conocemos, sino justamente fue una especie de casa híbrida, experimento. Entonces, de alguna manera, ahí está abandonado. Entonces, también teníamos que meternos a ver cómo conservar el patrimonio, cómo tocarlo. Y de alguna manera, la parte de la infraestructura, que justamente era, bueno, sí vas a meter 300 departamentos, pero necesitas dotarlos de todos los servicios y al final meter un programa, ¿no? En ese proyecto. Entonces, de alguna manera, esta imagen fue de las primeras que hicimos y representaba justamente el entendimiento de la topografía, del contexto de los edificios, cómo es que este gran terreno se dividía en 3 parcelas, y estas parcelas, cada una tenía una serie de condicionantes de densidad habitacional, de uso, de género. No sé qué me esté faltando, Uli o Ale, que quieran como completar. Bueno, creo que algo muy valioso sería mencionar que este proyecto nace de esta idea, esta inversión gigantesca y monumental que se va a hacer de las Olimpiadas y los Paralímpicos 2024 en París. Entonces, Saint-Denis está justo en el norte de la ciudad de París, de este distrito gigantesco, y tiene una condición urbana de infraestructura que ya se está quedando atrás. Las viviendas también no están siendo suficientes, entonces se necesita hacer este cambio a la imagen de la ciudad. Y es la razón por la que seleccionan este sitio.
y hay mucho de dónde agarrarse. Hay infraestructura que se va a utilizar para las Olimpiadas a unos cuantos metros de ahí, las estaciones de trenes, el río Sena que está pensado para limpiarse y poder nadar ahí y hacer las actividades olímpicas. Entonces, este desarrollo tenía un espectro muchísimo más amplio dentro de un plan maestro que se iba a utilizar para las Olimpiadas y del cual podíamos empezar a sacarle mucho más jugo. Al igual que el patrimonio, que como bien menciona Rogelio, la normativa era muy estricta, había cosas que no se podían tocar, que no se podían intervenir, no podíamos alocarnos como quisiéramos, no era una tabula rasa, había que pensar muy bien de qué manera podíamos introducir el proyecto y que pudiera generar un impacto en este plan maestro para las Olimpiadas. Y bueno, con esto empezamos a hacer nuestras primeras exploraciones, entender cómo abordar el proyecto. Ahí sí, la verdad es que sin duda alguna nuestro equipo de asesores fue fundamental porque de alguna manera siempre tratamos de ir un poquito más allá de los requerimientos y eso también lo aprendimos pues con las mismas bases, ¿no? Teníamos un gran arqui que se llama Daniel Macías, que nos decía, váyanse más allá de lo que les están pidiendo y si ustedes les dan esta escala, ustedes salgan de esa escala, entiendan otros y aborden desde otras perspectivas el proyecto y justamente fue así como empezamos, ¿no, Ale? Sí, sí, sí. Justamente Daniel Macías nos decía que no solo viéramos hacia adentro del predio, que también deberíamos de ver lo que sucede afuera. Y como decía Ulises, toda esta nueva infraestructura que se estaba realizando por las Olimpiadas, tanto la nueva como la existente, y fue ahí que empezamos, en vez de iniciar los primeros trazos dentro del predio, empezamos a ver cómo podíamos incidir en todo este barrio. Y el diagrama de la derecha eran nuestros radios de acción inmediata y caminable. También eso era algo importante que teníamos, como qué tanto podemos abarcar o qué rango es el que podemos todavía tocar, pero sí, y la respuesta era pues simplemente lo más que podamos caminando, ¿no? No podemos conectar toda la Villa Olímpica, pero sí podemos empezar con un poco caminando. Y dentro del predio, estas fueron nuestras primeras exploraciones en dónde ir acomodando el programa, cómo irnos adaptando al terreno. No sé si la siguiente ya sea algún corte como de todo el predio. ¿Me puedo interrumpir rápido, Ale? Creo que aquí valdría la pena mencionar algo que una de nuestras asesoras, la arquitecta, nos mencionó bastante bien. Bien lo dijo Ale, no todo se podía resolver caminando, no se podían conectar distritos enteros caminando, pero nos pusimos a investigar la red de infraestructuras y transportes y había una posibilidad muy buena que nos permitía al predio de conectar varios sitios a través de ciclopistas. Algo que como chilangos a veces pensamos, bueno, esto solamente sucede en ciertas partes, aquí se podía hacer. Y la oportunidad era bastante buena como para poder sacarle jugo y decir, no solamente va a ser el proyecto habitacional, no solamente va a ser el proyecto de rescate al patrimonio, no, hay que pensar en infraestructura y hay que pensar muchísimo más allá de lo que pueda hacer el predio por sí solo. Y bueno, fue así como empezamos a hacer nuestros primeros trazos. El hecho de que estuviéramos a distancia, pues sí, creo que tuvo un impacto en cómo abordábamos el proyecto. Fue una de las primeras intentos de sembrado y justamente, o sea, tomábamos foto y al rayón con el celular, pues sabes que esto sí va aquí, esto no, éntrale acá, hay que checar este detalle. De alguna manera ya tiene más que ver con realmente con cómo fue el proceso, cómo fue, nos veíamos todos los días, prácticamente todo el día estábamos enlazados, veíamos el periódico de Francia, aunque no masticáramos un poquito nada más el francés, lo revisábamos diario a ver qué pasaba, qué era lo que estaba sucediendo en Saint-Denis. Y pues bueno, justamente también llegaba un punto donde pues nuestra necesidad de
al final de sí utilizar la mano, no nada más utilizar la computadora como ese medio. Entonces nos llevó como un poco a también tratar de entender otras formas y a la vez muy raro. O sea, la verdad es que después de estar estudiando en la carrera como de una manera muy tradicional, muy, me refiero en el quehacer, un poco como en el oficio, de repente, pues en tu casa vas a tener que empezar a hacer croquis por tu cuenta, vas a tener que rayar, vas a tener que mandárselos a Ulises para que Ulises complete ese croquis y entonces empezarlo a debatir y ahora júntense en Zoom para compartir pantalla o hagamos una transmisión para poder, de alguna manera, eso se convirtió un poco en algo hasta chistoso. O sea, ya nos quedamos muy mal. Llegó un punto en donde ya Ulises ya estaba harto de nosotros, Alejandro igual, yo igual, pero bueno, nunca dejamos y nunca estuvimos ahí. Eh, También en la parte de la rep hicimos mil cosas, intentamos mil maneras, mil técnicas, estudiábamos análogos, no nos cansábamos de tratar de abordar distintas maneras de representar el proyecto. Entonces, bueno, en ese sentido, pues también, la verdad es que nunca paramos. Para nosotros siempre estuvo esa espinita, ¿no? De, bueno, para este punto ya no estaba el arquitecto Augusto con nosotros. Sin embargo, todavía en sus últimos días siempre estaba al pendiente por mensaje, nos preguntaba cómo íbamos, nosotros le íbamos dando un poquito pues compartiéndole, ¿no? Un poco sobre nuestro proceso y justamente eso también lo que nos mantenía como muy en la línea, ¿no? De no desistir, no abandonar. Al final fue una carrera de resistencia, porque también de repente veíamos cómo los equipos se empezaban a desintegrar. A la siguiente asesoría éramos 7, después ya nomás llegaban 2 de esos 3 equipos y luego, o sea, la verdad también fue un poco como, pues aguantar y eso incluso sobrepasó la arquitectura misma, ya se volvió un tema de resistencia y de supervivencia, ¿no? Oigan, y una duda nada más ahí, igual como para entender un poco el porqué de su equipo y cómo se conformaron. ¿Ya se conocían ustedes? ¿Ya habían trabajado antes otros proyectos ustedes, o sea, como equipo? O sea, ¿cómo fue la decisión? ¿Fue al azar? ¿Fue por parte de una dinámica de la maestra Chisel? ¿Cómo fue, ¿no? La decisión de juntarse ustedes tres, si había más y se salieron, o sea, nada más para tener ese contexto. Sí. Yo creo que aquí el vínculo fue Rogelio. Rogelio y Ulises ya se conocían desde hace tiempo. Creo que ellos casi habían iniciado juntos la carrera, más o menos, como en los primeros semestres se conocieron. Y yo llegué como a mediados o un poquito después. Y bueno, Rogelio ya tenía una muy buena amistad con Ulises. Y entonces salió la convocatoria. Yo previamente había tenido un trabajo en equipo con Rogelio y fue que él me dijo, me invitó, ¿no? Y pues, ¿quieres hacer equipo conmigo? Vamos a buscar a alguien más. Creo que en ese momento yo propuse como algún amigo mío y Rogelio me presentó a Ulises y pues yo igual en el salón ya lo ubicaba los proyectos que había hecho con otros equipos, pero creo que jamás habíamos cruzado en el pasillo para hablar, nunca nos habíamos saludado, creo que, no sé, o sí, Uli, pero según yo, no. No. Y sí, entonces el enlace fue Rogelio y la verdad creo que fue algo muy orgánico, muy natural, que se fue dando nuestra dinámica de trabajo y nuestra amistad. Y creo que, bueno, algo que quería decir también sobre estas 3 imágenes, aquí en el que tenemos un isométrico y luego tenemos ahí un diagramita solar y luego una fachada, que creo que así éramos los 3, como que uno se enfocaba en una cosa, el otro, no sé, tal vez uno en la representación, otro en cosas medio técnicas y otro como en lo arquitectónico. Entonces, creo que eso era como un complemento o una, no sé, como
Algo que en verdad hacía que el equipo funcionara muy bien. No sé qué quieran agregar ustedes. Siento Eh, que, sí, ¿quieres no, decirlo? adelante, Quiero adelante. comentar algo. La arquitecta, perdón. Sí, con relación a la organización. Esto es algo que quizá ellos no lo saben y nos van a saber ahorita. Sí es un reto esto de la cuestión de organizar un grupo, porque es un grupo muy grande. En este caso eran 82 estudiantes. Y los 82 estaban trabajando un trabajo que académicamente, plan de estudios decía que pues tenían que hacer un edificio de gran claro o un edificio de gran altura. Entonces empezamos a hacer un edificio que era un centro educativo. El problema de la convocatoria que se lanza de Sangoban es que las convocatorias salen en octubre. Para esto nosotros ya iniciamos. Entonces, veo la convocatoria, pido autorización, lo comento con mis compañeros, los demás profesores. Convencerlos es, bueno, ¿cómo vamos a entrar a un concurso? No sabemos nada de cuestión de confort, no sabemos nada de cuestión solar, no sabemos esto, aquello, pero su disposición también era como estos jóvenes, decir, pues vamos a aprender, ¿no? Vamos a entrarle, pero vamos a aprender. La convocatoria sale en octubre, pues vamos a hacerlo de tal manera. En un momento dado yo tuve que coordinar 3 proyectos. Unos chicos decidieron quedarse en el centro educativo, otros decidieron porque al mismo tiempo sale otro concurso también de Sangoban, el aula Sangoban. Otros deciden irse al aula y otros deciden quedarse en este concurso. Ya habíamos ganado el concurso de Milán, nos había ido bien a nivel nacional, pero entonces el problema era el siguiente. ¿Quiénes tenían de verdad esa pasión que ves ahorita en estos 3 jóvenes de continuar? ¿No? Porque además era revisión, digo, parezco como su tutora, pero era revisión con un montón de profesores, con un montón de ideas, que a veces chocábamos, ¿no? A veces no, es que esto sí, esto no, y ellos tenían que tomar una decisión para decir, bueno, el partido va por aquí. En un momento dado, los 3 estaban molestos porque decían, es que no nos dicen nada, no nos aplauden, nos dejan hasta el último. ¿Por qué nosotros siempre hasta el último? ¿No? Muy molesto Rogelio a veces de decir, es que ahí está mi lámina, ¿por qué no me dicen nada de mi lámina? No me dejan, ¿no? Pero es complicada esta parte de la organización, ¿no? Y como ellos comentaron, fueron librando varias etapas, o sea, se dice que es 20 universidades, pero la primer gran etapa era entre ellos, porque se tiene que escoger cuál va a ser el equipo que los va a representar, ¿no? Entonces, eso era lo que quería comentar. Profesor, igual nada más algo entre paréntesis. Cualquier persona, digamos, estudiante de arquitectura puede proponer que su escuela mande la solicitud de participar, o cualquier profesor de cualquier otra universidad. De ¿Cómo? hecho, la convocatoria sale abierta a nivel nacional y dice que cualquier estudiante del ramo de la construcción. Eso quiere decir que cualquier estudiante, ya sea de ingeniería, puede ser de cualquier facultad, ya sea privada o pública, y la condicionante en ese entonces era que tenía que ir avalado por un profesor, ¿no? Entonces se escribe el equipo con un profesor. Hoy día pueden ir solos, pueden ir sin un profesor e incluso pueden mezclar universidades hoy día, Está porque muy el bien. concurso sigue. Y el concurso en esta ocasión va a ser su versión 17. En esa ocasión, en México nada más había entrado la versión 14, 15, 16, ¿no? Que fue la que ganamos en la 15 y la 16. La 14 la ganó la NAUA. Muy bien. Si era la duda justo para que cualquier persona que quiera la próxima convocatoria entrarle, pues sepa que sí, sin ningún problema, ¿no? Puede entrar. Así es, de hecho ahorita está abierto, se acaba de lanzar la convocatoria. En esta ocasión va a ser el concurso en Varsovia. Muy bien. Bueno, regresemos porque como que nos salimos tantito. Sí, sí, sí. Rogelio, si te quedaste en esta, bueno, estabas tú explicando esta parte ahorita, para seguirle, ¿no? Y Sí, darle. sí, de acuerdo.
Bueno, pues básicamente, como lo decía la arquitecta Chisela, había muchas cosas que no sabíamos, muchísimas. Yo creo que eran más las que no sabíamos que las que realmente dominábamos, pero eso nunca nos detuvo. Entonces nos llevó a aprender la madera, que es una práctica no muy utilizada a nivel arquitectónico aquí en México, pero sin duda alguna, pues en este tipo de países como Francia, como Canadá, como Estados Unidos, pues realmente ha sido una tendencia utilizarla para la gran escala. Entonces, justamente otro de los grandes retos en los que nos tuvimos que meter fue justamente en entender cómo funcionaba y cómo trabajaba la madera. Entonces, de alguna manera también entramos a esta parte de, bueno, investiga. En México solo conocimos a una maestra que era Karina Flores, que nos estuvo ayudando y nos estuvo asesorando, pero de alguna manera, como esta idea bueno, a la par, mientras aprendíamos de madera y de sostenibilidad y de detalles y de especificaciones de cristal, pues también estábamos, o sea, no olvidábamos que estábamos en un concurso. Y esta imagen también nos representa mucho como ese proceso. La primera imagen, la de la izquierda, esa todavía la hicimos, ¿verdad, Uli? Afuera del taller, ahí en una hoja reciclada, ya estábamos hartos, pues no nos había ido muy bien en las revisiones y siempre teníamos estas juntas de, a ver, sí se puede. Y justamente esta primera imagen, la de la izquierda, era como justo esta idea de cómo vamos a meterlo todo en una lámina de 3 metros, me parece que era, ¿no? Por 80 centímetros. Y justamente ahí tienes que explicar todo tu proyecto y todo tu desarrollo. Si lo que no salga ahí, olvídate, no, nadie lo va a ver, nadie le va a prestar atención. Entonces, de alguna manera, por eso nos gustó esta diapositiva, porque como que representa muy bien el proceso. Nada de esto fue lo final, digo, ahorita van a poder ver realmente los alcances finales, pero justamente, pues bueno, para que también compartir esta idea de que no todo sale a la primera y detrás de este trabajo y todo lo que logramos, pues hubo muchísimos dibujos, hubo muchísimos modelos, hubo muchísimos cantidad de datos en la computadora robándonos todo, pero al final creo que lo logramos. A ver, bueno, esta tiene que ver con un poco el modelo, cómo empezábamos a entender el proyecto, cómo lo estábamos abordando. Teníamos revisiones diarias, en la mañana veíamos al urbanista, en la tarde veíamos al de la luz, al de diseño de iluminación. O sea, nos las pasábamos todo el día de alguna manera alimentándonos y queriendo conocer más de distintas escalas y de distintos giros de la arquitectura. Esta también creo que es buena porque justamente define un poco cómo es que nos tuvimos que meter en muchas cosas a la vez. Mientras estábamos también aprendiendo en YouTube cómo renderizar mejor y mejorando nuestras skills para toda la parte de la repre, pues también teníamos que ver detalles de la madera y cómo íbamos a solucionar y obviamente la parte de la funcionalidad del proyecto. De alguna manera creo que estas imágenes son como ese resumen de ese proceso que ahorita nos reímos, pero detrás de esto hubo una cantidad impresionante de horas, ¿no, Uli? Sí, sin duda sí las hubo. También la idea de que cada imagen que teníamos que hacer, debíamos saber en qué parte de la lámina iba a estar. Empezamos a ver cuestiones como, a ver si esta imagen tiene estas dimensiones, entonces tiene que ir a la altura de los ojos para que sea la primera que vean. O cómo íbamos a hacer una narrativa de algo que no vamos a poder hablar. O sea, teníamos que hacer esta lámina para que los jueces la vieran, hicieran un primer filtro de quiénes iban a ser los que iban a competir por esos 3 lugares. Y en esa lámina tenía que estar absolutamente todo. Como ya dijo Rogelio, también fue un trabajo de meternos a otros programas y investigar bibliografía, sacar detalles, empezar a analizarlos. Fue mucho más de lo que en algún momento llegamos a pensar. Perdón, pero hay veces que nos metemos de más en el diseño y en cómo resolver, que tal vez eso es tan un detalle tan pequeño que no se nota en la lámina o en el proyecto final, ¿no? Pero aún así tuvieron que meterse para resolver pues, la estructura, ¿no? También como comentaba, digo, sí la madera sí es utilizada en México, de hecho tenemos normas complementarias que sería bueno que también salen cotidianamente y queremos en el colegio seguir dando cursos de madera, estén al pendiente ahí el comercial,
pero sí, o sea, no es tan utilizado como en otros, este sistema constructivo como en otros países, ¿no? Que al final tienen que resolver o innovar en algunos casos, ¿no? Sí, sí, justamente es por eso que me refería como la madera acá la utilizamos de alguna manera a una escala, ¿no? Pero difícilmente nos vamos a encontrar un edificio de 15 niveles o hasta 60 niveles hecho puramente de madera. Y en ese aspecto también, eso también es bien importante y lo decimos un poco como tip, porque la verdad es que, bueno, Sangoban obviamente patrocinaba este concurso y obviamente también teníamos que meternos con, o sea, nosotros tuvimos que meter en una lámina de 3 metros y en un video de 5 minutos una decisión de diseño urbano, pasando por el arquitectónico y llegando al detalle del cristal en la ventana. Entonces, la verdad es que eso también fue sumamente complicado. No podíamos perdernos ni dar más del otro, sino que encontrar ese balance en todos estos tres ejes que nosotros le llamamos, pues sin duda alguna, yo creo que fue el reto principal, tener la capacidad de síntesis para que dentro de 100 láminas de 3 metros, pues que la nuestra un poquito ahí saliera o sobresaliera, perdón. Ujú. Y bueno, Hace una pequeña corrección Luis Alberto Vega en Facebook, que era de 2 metros por 90 centímetros. bueno, 2 metros ya decía que 3 era demasiado. Saludos, Luis Alberto. Un saludo. Y bueno, estos son también unos screenshots que nos compartíamos ahí, porque obviamente a la par que estábamos haciendo todo esto, mientras nosotros estábamos tomando clases de diseño de iluminación, pues hay una pandemia mundial que crecía, crecía y crecía, bueno, que está creciendo y que justamente no paraba, ¿no? Y hacíamos un poco a modo de chiste, de mientras realmente en el mundo están pasando cosas históricas, pues nosotros estamos aquí metidos todo el día en la computadora, viendo tutoriales de aprender a usar 3ds Max o algo así. Entonces eso también fue algo que nos marcó mucho y justamente mientras todo esto pasaba, nosotros estábamos en clases diarias todo el día, todos los días con urbanistas, biólogos, ingenieros, arquitectos, obviamente. Bien. Y justo también queremos compartir como eso que nunca se vio, pero que sin duda alguna pues nos marcó, ¿no, vale? Sí, sí, sí. Y así como dice Rogelio, igual, tal vez no todos podíamos estar platicando con el ingeniero, con el arquitecto, con el urbanista. A veces nos teníamos que andar repartiendo porque teníamos otras actividades, clases, y pues eh, mucha, creo que algo muy, muy valioso de todo este proceso, aunque con pandemia y a distancia, fue poder, eh, como lo acababa de decir Rogelio hace rato, ir los tres junto con la asesora, seguir teniendo esa comunicación, ese diálogo constante y poder ir sacando poco a poco el trabajo y como que todo al mismo tiempo, ¿no? No podíamos dejar un solo punto de lo que iban a calificar o no podíamos dejar los arquitectónicos o no podíamos dejar la iluminación. Todo fue demasiado trabajo pero teníamos que sacarlo todo a flote. También siento que ayudó como a darle sentido a esos días donde empezaba la pandemia y no sabíamos qué onda, qué íbamos a hacer. O sea, yo escuchaba a la vecina de arriba del departamento aspirando 3 veces a la semana, pero yo sabía que todos los días tenía que conectarme en Zoom, ver a Rogelio, ver a Alejandro, ver el proceso y pues, esperar el miércoles la revisión de iluminación, la revisión de urbanismo, hacer trabajo de contrainteligencia con los ganadores del año pasado, ver qué imágenes podíamos seguir sacando. Yo creo que sí, nos ayudó incluso en esos días que estábamos completamente perdidos. Bueno, por lo menos fue una pandemia productiva para Sí, ustedes. eso fue lo más. El primer año ni lo sentimos, ni nos enteramos casi. Y bueno, así fue como pasamos los 2 filtros. Bueno, el primer gran filtro fue competir contra nuestros compañeros muy talentosos, muy Totalmente. buenos
para representar, para presentar un proyecto, para vender. Para nosotros, y yo ahí sí coincido, creo que ellos también coinciden conmigo, fue el filtro más difícil en nuestro taller, ¿Estás de acuerdo? porque sin duda alguna los competidores que teníamos a los lados pues marcaban una vara muy alta. Y bueno, pasamos a la fase nacional. Ya en la fase nacional nos enfrentamos contra equipos que venían del TEC de Monterrey, de la Ibero, la Náhuac, también del Instituto Politécnico Nacional. Había de todo el país, tanto pública como privada. Y bueno, el primer gran filtro, nosotros fuimos finalistas de esa parte, nos fuimos a una muerte súbita. En esa fase, la arquitecta Gabriela Carrillo, el arquitecto Juan Pablo Serrano y el arquitecto Enrique Norten fueron el jurado. En la primera fase de los finalistas, nada más, digamos, pasamos nada más 2 equipos, que fue un equipo de la Ibero de acá de Ciudad de México y nosotros. Entonces nos dieron como un mes, ¿no, Uli? Como para poder mejorar, y ya nos fuimos a muerte súbita con ellos. Afortunadamente nos seleccionan, y luego la imagen de la derecha pues también fue como nos enteramos que habíamos ganado. El arquitecto Enrique nos mandó un correo, pero se supone que no tenía que haberlo enviado, entonces de alguna manera fue por él que nos enteramos que habíamos ganado. Y pues bueno, pusimos estas imágenes también como, ahí fue cuando dijimos, valió la pena, ¿no? Toda la friega que nos llevamos y todo el sacrificio que le pusimos a esto. Este fue uno de ustedes que nos hicieron el favor de hacer, donde, bueno, nos felicitaban por la fase internacional en la que habíamos obtenido el tercer lugar. En la fase internacional, en primer lugar quedó Francia, en segundo lugar quedó España, nosotros en tercero, y la mención honorífica fue para Sudáfrica. Para nosotros fue muy importante, obviamente. Después Luis Alberto nos dijo, es que Latinoamérica nunca había estado en un podio, pues eso obviamente nos hizo sentirnos todavía más orgullosos, y pues bueno, fue así como lo logramos. Bueno, aquí no sé, Uli, si quieres ya como dar pauta a la parte final de la plática. Pues ya para terminar, queríamos mostrarles el trabajo que presentamos, tanto, bueno, específicamente a escala internacional. Empezamos con esto. Esta era nuestra presentación, duraba 5 minutos y tenía que transformarse en un video narrado en inglés, el cual teníamos que enviar y sería seleccionado por los jurados de la etapa internacional, y que ellos decidirían quiénes eran los ganadores. Exactamente. Entonces, bueno, nuestro proyecto lo llamábamos Urban Mosaic, y básicamente fue como el concepto al cual nosotros le apostamos a vender el proyecto, porque ya en esas instancias nosotros ya estábamos más en un estatus de vendedores. Teníamos que practicar, diario practicábamos el guión, el timing, cómo estábamos con nuestro speech, temas también como de pronunciación que nos faltaba ahí pulir. O sea, realmente ya en esos niveles, pues la verdad es que dejamos un poquito en segundo plano la arquitectura, porque ya o sea, ya no podíamos hacer más. Ya estábamos, nosotros confiábamos y le apostábamos a lo que habíamos logrado. Más bien ahora era, bueno, entonces ahora vas a tener que aprender a hablar y a exponer y a vender tu proyecto. Entonces, bueno, aquí no sé si quieres, Ale, ir un poco platicando cómo fue que presentamos esto. Bueno, creo que otra cosa que agregaría antes sería que para llegar a esta síntesis, bueno, fueron que un año, 8 meses más o menos, todo el proceso que teníamos desde el aula hasta la última presentación en el evento internacional. Y ese año, 8 meses, lo teníamos que resumir, como decía Ulises, en un video de 5 minutos. Todo ese conocimiento y todo eso, esa información que habíamos recabado en ese tiempo, teníamos que decirla en 5 minutos. Esta era nuestra primera lámina en la que nos presentábamos. También cada uno de nosotros es de un estado diferente, y eso, de esa forma como que nos identificábamos nosotros también con Saint-Denis por la multiculturalidad que existe en el sitio. No sé si la siguiente
es la del collage. Sí. Empezábamos hablando del patrimonio histórico, de la infraestructura para París, las Olimpiadas de París 2024, los nuevos desarrollos, la multiculturalidad, un solo territorio y todos los problemas que podían llegar a tener en el barrio. No sé, Básicamente con este collage lo que queríamos era representar esas perspectivas que habíamos encontrado en Saint-Denis, y realmente para nosotros era como una lámina y describe el sitio. Entonces, más que irnos a un mapa referenciado, más bien fue como hagamos estas imágenes objetivo que nos fuimos encontrando de todos lados y empecemos a abordar el proyecto a partir de este como ejercicio más visual. El concepto, partíamos de 4 ejes: la arquitectura, el multiconfort, el urbanismo y el desarrollo sostenible, y justamente cómo había conceptos que interactuaban entre sí, y a eso era lo que nosotros le llamábamos el mosaico urbano. Vamos a presentar el video de los 5 minutos, ese famoso video del que estamos hablando, porque ahí prácticamente resume todo. Pero bueno, empezábamos en abordar el proyecto de una manera urbana, donde proponíamos un circuito de movilidad sustentable, que nos conectaba con 2 puntos importantes de Saint-Denis, y entonces nuestro terreno era este articulador, nuestro proyecto era el articulador que de alguna manera conectaba esos 2 polos de crecimiento que ya estaban consolidados, y justamente armábamos esta propuesta de, bueno, así es como lo lográbamos. Y esto la verdad es que nadie lo pidió. El concurso no pidió métanse al tema urbano. La parte urbana no venía como en la convocatoria, en los requisitos. O sea, eso fue propuesta y estudio del sitio, de la ciudad, y entonces decidieron meterlo en las láminas y en la idea y todo, ¿no? Sí, la verdad es que era muy somero lo que hablaba respecto al urbanismo, pero justamente nosotros partíamos de la reflexión de, a ver, sí, pero es un proyecto de una envergadura importante que va a tener un impacto social, ambiental, urbano. Entonces, fue por eso que decidimos como desglosar esas vertientes o esa manera de abordarlo. Por eso es que nos fuimos a una escala barrial después, o sea, ya fue como un zoom, donde nos metíamos con el recorrido del bus. Ulises ya se sabe a ojos cerrados en Google Maps este barrio, porque lo estuvo recorriendo días enteros, y justamente todas las propuestas estaban en función de entender el sitio. Después entramos a la parte del plan maestro, donde poníamos algunos datos duros, cómo desarrollábamos el programa, cómo se iba desglosando. Entonces, de alguna manera íbamos como de lo macro a lo micro, ¿no? Al nivel de detalle. Secciones que eran importantes también para entender la escala y nuestro contexto con el SENA, con las vialidades que teníamos allá aledañas. No sé, Uli, si quieres aquí ya también nos vamos. ¿El espejo de agua era existente o es propuesta? Ya, propuesta. Sí, justo ese era el corte que en alguna imagen alcanzamos a mostrarle que estábamos revisando con el arquitecto Augusto. Terminó transformándose en estas propuestas donde íbamos a cortar, qué valía la pena mostrar, qué no valía la pena mostrar. Esas fueran sus indicaciones y creo que lo llevamos a sus últimas consecuencias. Y ya la siguiente imagen empezamos a poner los objetivos. ¿Qué imágenes queremos mostrar que engloben todo esto? ¿Cuáles son las intenciones para la mesón, para los parques? Incluso el arquitecto Massari en algún momento nos dio una asesoría, nos decía, bueno, a ver, traten de hacer que sus imágenes, más allá de mostrar el proyecto, vayan de la mano con su guión, con sus argumentos, con su concepto. Y eso implica también qué tipo de escalas vas a poner, desde qué ángulos vas a mostrar las cosas. Entonces, no solamente es el edificio y ya, sino es llevarlo todo de la manita, casi. Estas miniaturas, las imágenes objetivo, estos edificios que son todavía más grandes, cómo los tratábamos de separar, pero esto pasaba en fracciones de segundo. O sea, todo esto que les estoy diciendo ya nos hubiéramos chutado a la mitad del video. Teníamos que ser rápidos y también el guión tenía que ser preciso. En qué momento tenía que cambiar la diapositiva, porque si tardaba más de un segundo, olvídalo. No llegabas a los 5 minutos, te vas para afuera. Igual una de las consideraciones que la maestra Chisel nos decía, tienen que acotarse exactamente a los 5 minutos.
Teníamos que darle estas milésimas más a estas imágenes panorámicas, pero las más pequeñas teníamos que repartirlas en las partes técnicas. ¿Qué íbamos a hacer con la infraestructura azul, con el agua, con los pavimentos, con el aprovechamiento de la luz solar? Rapidísimo, todo iba volando. Y estos datos duros, ¿cómo los pones? 2 horas, toneladas de CO2, etcétera. Desglosar todo esto rápido. Y justamente, si se dan cuenta, ya en 7 láminas ya fuimos de una escala urbana a una escala de solución estructural, porque así era, o sea, no había de otra. Y de alguna manera, cada lámina, me refiero a cada slide, pues sí implicó muchísimas horas de trabajo y de sobre todo lo que decía, de cómo esa capacidad de síntesis, de, a ver, sintetiza toda esta información, sintetiza el CLT Handbook en, en una diapositiva. Y fue justamente como tratamos de hacerlo muy visual, a partir de muchas pues comentarios y observaciones que teníamos con los asesores, con el arquitecto Massari, que bueno, ya tenía la experiencia de ser jurado en instancias internacionales, pues también fue muy importante escuchar su opinión y lo que él pensaba respecto a nuestro trabajo. Y bueno, después entender el módulo, a la arquitectura como tal, cómo es que las tipologías se iban a involucrar, cómo es que traíamos un ritmo estructural que definía cierta eficiencia, la parte de seguridad que también tenía que ver con recorridos, con evacuación, con la estrategia del fuego, porque al ser madera, pues obviamente uno pensaría, digamos, si no se le conoce bien, pero la madera tiene muchas virtudes en cuanto a su capacidad de resistencia al fuego, pues eso lo aprendimos nada más pues leyendo, y después también nos metimos con el Laboratorio de Entornos Sustentables de la UNAM, que su equipo de ingenieros nos dio todo para poder trabajar y modelamos el edificio, sacamos las horas, su frecuencia térmica, las horas en las que encontrábamos confort, lo graficamos, eso lo proponíamos meter en una app que tú ibas a controlar desde tu casa y que te iba a dar recomendaciones en el departamento donde vivieras, de cuánto tiempo te recomendábamos tener la ventana abierta o cómo era tu gasto energético, porque todo esto iba de la mano con las líneas de sustentabilidad. Entonces, de alguna manera, pues ya pasábamos a otro eje, ¿no? Que probablemente nada más esa explicación nos podía llevar 1 hora, pero no teníamos el tiempo, no teníamos la atención del jurado como para poder defender el proyecto. Entonces, realmente el proyecto tenía que hablar por sí solo. Esa fue la consigna. Y justamente, pues bueno, fue así como lo quisimos abordar. Después entramos a la parte final, que era la del confort, el multiconfort de Saint-Gobain, de calidad de aire, de la calidad acústica en los departamentos, no solamente en el departamento, sino en el edificio y después en donde estaba insertado. Siempre manejamos esas 3 escalas, el confort térmico y el confort visual. Era básicamente como lo estuvimos desarrollando. Al final, pues bueno, esa fue nuestra propuesta, esta fue la imagen con la que cerramos, donde realmente pues estábamos convencidos que nuestro proyecto era bueno, que tenía argumentos, que digo, al final creo que quedamos muy contentos los 3 a lo que habíamos llegado. Y bueno, una pequeña frase para lo que nosotros definía el proyecto. Y justamente esta también fue como muy importante porque fue el equipo que nos estuvo ayudando en asesorías cuando no eran horas de clase, cuando probablemente no eran horas ni siquiera de trabajo, en días no laborales y que estuvieron ahí al pie del cañón con nosotros, ayudándonos y compartiéndonos de su tiempo y de su experiencia para poder sacar adelante este proyecto. Entonces, realmente somos 3 estudiantes y nuestra asesora, la maestra Chisel, pero detrás de nosotros sí hubo un equipo muy grande de expertos que estuvieron llevándonos y guiándonos en el camino. Y pues bueno, con esto terminamos. No, pues felicidades. No sé cómo no están en el primer lugar. Arquitecta, también, o sea, por parte de ir como coordinando, guiando el proyecto, ¿cómo fue justo eso, ese proceso de que el proyecto iba requiriendo ciertas especificaciones y también de técnicos, de diferentes especialistas ingenieriles? ¿Cómo fue ese proceso para llevarlo dentro de un proceso, de una currícula de un taller, o sea, de un semestre, pero que también llevaba dentro de esta, la práctica, el concurso internacional?
¿Cómo era este acercamiento hacia estos departamentos, tanto de la UNAM como de otras, hasta privados que estuvieron ahí interviniendo y haciendo estas asesorías, seguimiento? ¿Cómo fue por parte tuya de esta coordinación? Bueno, como bien viste, esto es multidisciplinario, ¿no? Entonces, no te puedo decir que nada más se ve la parte arquitectónica, se ve la cuestión urbana, la cuestión de movilidad dentro del urbanismo, se ve también la cuestión de iluminación. Y como le hice, pues con los contactos que tenemos, ¿no? Estamos afortunadamente en la máxima casa de estudios de la UNAM. Yo llevo 33 años siendo docente. Esto me ha ayudado muchísimo a tener contactos y decir, bueno, maestro, nos puedes apoyar, estamos en este concurso, necesitamos esto, a esta hora, platicar de qué era el concurso. Y la experiencia que yo tuve fue en el primer concurso, precisamente. Te comenté hace rato que es la tercera vez que participa México, a pesar de que son 17 ya en esta última. México participa en las 3 últimas que se le invita. A nivel Latinoamérica participa México y Colombia únicamente. No participa ni Estados Unidos ni Canadá porque ellos tienen sus concursos. Entonces solamente es México y Colombia. En el primer concurso, leo las bases, veo que se adapta esto a nuestro plan de estudios, porque no hay que olvidar que pues, son estudiantes, ¿no? Y tienen un plan de estudios que cumplir. Pero que yo veía que también había esa posibilidad de pensar, bueno, ¿qué es de nuestros estudiantes el día de mañana cuando salen, ¿no? ¿Qué tan capaces son? ¿Qué tan competitivos son? Y entonces, pues nos aventamos a esto, y cuando ganamos a nivel nacional, me toca ir a París. En verdad, estando allá y viendo, eran igual cerca de 65 láminas, yo creo. 60 países, con otra cultura, porque son Asia y Europa, no está Estados Unidos, no está Canadá, pero sí ves a Egipto, sí ves a Rumanía, sí ves a Estonia, Letonia, Lituania, ¿no? Otros países que dices, jamás pensé que yo podría ver cómo enseñan estos profesores. Y haciéndome amiga de una arquitecta que conocí de Letonia, me dice, mexicana. Digo, sí, yo llevaba un vestido naranja, ¿no? Dice, ¿eres mexicana? Sí, mexicana. El color. Y dice, ¿te puedo hacer un comentario? Sí, adelante. El color en tu país, maravilloso. La libertad que tiene. Y el comentario va que tu lámina que ustedes presentan es gris. Ese color no se ve. Primer aprendizaje. Aprendizaje que les pasé a mis estudiantes en este concurso y les dije, el color es fundamental, ¿no? Es importantísimo. Siguiente comentario que me hace, me dice, ¿eres católica? Sí, qué padre. Tienes la libertad de poder escoger lo que quieres hacer. En nosotros no. Yo soy protestante porque no me queda de otra. Dice, pero esa libertad que tienen no se ve en ese proyecto que están presentando, ¿no? Entonces, a pesar de que, bueno, habíamos ganado a nivel nacional, y cuando haces la comparativa dices, efectivamente, o sea, era una lámina gris. Ese aprendizaje que a mí me dejó, bueno, fue wow, ¿no? Traerlo a México y decirle a mis compañeros, vamos a hacer ahora esto, y aprender que tenía yo también que pedir ayuda, o sea, no era yo sola, es un equipo, y tenemos que hacer equipo, y hay que coordinar los tiempos que tú me preguntabas. Te dan fechas, ¿no? Entonces yo también iba sintiendo cuándo presionar, ¿no? Cuándo decir, ahora entra sustentabilidad. Digo, yo 15 días antes ya había estado dando lata y decir, oye, fíjate que van a venir, te van a presentar esto. La compañía Saint-Gobain, bueno, una maravilla. A la hora que tú le marques y le digas, oye, necesito una ficha técnica, ahí está la ficha técnica. Oye, necesito los vidrios, aquí están los vidrios. Oye, necesito esto, aquí está. Eso ha ayudado mucho a que los chicos se puedan desenvolver, ¿no? Por eso quise que ellos expresaran lo que hicieron, su proceso de diseño.
Pero te puedo decir que en la cuestión urbana, la verdad llegaron en pañales. Hoy te hablan de ese urbanismo y se sienten orgullosos, pero no sabían nada de urbanismo. Nada de movilidad, ¿no? Hoy te hablan del confort y te hablan de la madera, que además yo también fue un reto, me puse yo también, así como ellos leyeron, yo me puse a leer que era lo último, que se estaba haciendo en París, pues la madera. De hecho, cuando es muerte súbita, un comentario que nos hicieron, precisamente Norten, nos dijo, es que lo tienen que cambiar a concreto por el sismo. Dije, no, el concurso va con madera, ¿no? Afortunadamente nos apoyaron, ellos defendieron la idea y dijeron, va con madera. Cuando ves los demás concursos, adivina con qué material estaba, con madera. Claro, contra los que competimos, ¿verdad? Los fuertes, los que ganaron, era con madera. ¿No? Este tipo de cosas, pues, tanto ayuda y beneficia al estudiante como al docente, ¿no? Afortunadamente yo sí ejerzo la profesión, pero también me ayudó a abrirme, a abrir esos panoramas de decir, no, no te quedes aquí también, tú también tienes que apoyar, tú también tienes que estudiar, tú también tienes que ver en qué momento apoyas a tus chicos, ¿no? Si yo no sabía de acústica, bueno, no tienes idea, buscábamos, ¿no? Que ahorita San Cobán también ha ido mejorando su concurso y ahorita está capacitando, ¿no? Entonces va a haber capacitaciones de acústica, va a haber capacitación, ahorita están metiendo un programa para ver la huella ecológica de este concurso. Eso hace que los estudiantes se vuelvan competitivos, ¿no? Y pues esa es mi respuesta. Oigan, yo justo quería preguntarles, a partir de lo que fueron comentando Rogelio, Ulises, Alejandro, el con qué se quedan, ¿no? Porque a final de cuentas fue 1 año, 8 meses, de pronto pareciera que les tocó desarrollar el proyecto ejecutivo, ¿no? Casi que eso hubiera tardado hacer un proyecto de estos para reducirlo en 5 minutos. Ya hablaron ustedes de ciertos retos, pero al final tuvieron que aprender idiomas, tuvieron que aprender pensamiento estratégico, tuvieron que aprender a sintetizar de una forma absolutamente profesional, a avanzar de una manera muy rigurosa y a mantenerse a flote, ¿no? Un poco, como decía Rogelio, ¿no? Como una carrera de aguante, de resistencia, y que la verdad es que se acerca bastante a lo que es la profesión en el día a día, ¿no? Yo creo que la arquitectura, la buena arquitectura es una carrera de resistencia, ¿no? Porque siempre, como menciono ahorita con esta anécdota, la maestra Chisel, siempre tienes presiones externas, ¿no? Que te dicen, pues no hagas esto, ponlo de otro color o hazlo de otro material o hazlo en otros tiempos o en otro momento, o voltea a ver para allá y si volteas ya perdiste, ¿no? Y todo el tiempo tienes esta serie como de atractores extraños que te pueden distraer y hacer perder el foco. Y a fin de cuentas, yo creo que esta es una experiencia de vida para los tres, sin duda, ¿no? De todos, quizás que tenemos ya un poco más en el ruedo, recordamos con mucho gusto esos años de la carrera y los que tuvimos también oportunidad de entrarle a concursos y divertirnos en ellos, recordar todo ese aprendizaje, pero que veo yo que les hace o que les hizo entenderse a sí mismos como personas y como profesionistas mucho más transversales de lo que quizás eran antes de entrarle a este concurso. ¿Con qué se quedan? Platíquenos, Alex, Ulises, Rogelio. Rogelio hasta el final, porque como es el mejor vendedor y el que más platicador, lo va a poner hasta el final. Entonces, cuéntenos. Pues, no sé, yo como, yo creo que con lo que más me quedo es con el que, como lo acababas de decir, Rogelio me impulsara o me presionara de cierta forma en
en trabajar en cosas en las que yo no era muy hábil o en las que no soy muy hábil y que entonces eso hacía un ejercicio en el que yo tenía que andar buscando la forma de poder, por ejemplo, comunicar mis ideas o explicarlas a la asesora o eh, andar investigando cosas de la madera o de urbanismo. Me quedo con toda mm, no sé cómo decirlo, eh, como reto personal en el que mis dos compañeros y amigos ahora, me, me empujaban a buscar, a salirme de mi zona de confort, en la que me ayudaban a poder entender un poquito más de mi persona en todo este proceso de aguante. Más allá de decir ahorita como pues el aprendizaje, el acercamiento con Saint-Gobain o con los arquitectos, porque pues creo que eso es evidente, pero personalmente como ese reto a poder salir de mi zona de confort en muchas cosas que no soy muy hábil y a reforzar en las que me sentía capaz y ahora puedo seguirme desarrollando en esas áreas. Buenísimo. Ulises, qué nos platicas? Creo que, Oscar, mencionaste algo que se me hace muy valioso. Creo que, bueno, en esta reunión estamos, tengo entendido, por los arquitectos y quizás los que nos estén viendo también. Esta es una carrera que dura 5 años, por lo menos, ¿verdad, arquitecta? 5 años. Y en estos 5 años haces equipo con muchas personas. Digo, este ejercicio no se hace solo. Ya lo dijo la arquitecta Giselle y lo mencionaste bien, Oscar. Entonces, hay equipos con los que puedes llegar muy lejos. Puedes llegar a hacer concursos, puedes llegar a hacer obras muy grandes. Hay dinámicas que se dan y hay veces que no se dan. Y está bien, te dejan aprendizajes, tienes que aprender a mediar, tienes que aprender a negociar, a ceder y a dar. Yo recuerdo también esos días de cuando empezábamos el proyecto donde yo tenía que ponerme en medio de Rogelio y Alejandro porque si estuvieran presencialmente tendría que sacarlos con las uñas, ¿no? Pero todo se hacía con un fin, que era teníamos que dar lo mejor posible porque teníamos fe en que nuestro proyecto valía la pena y valía la pena que lo vieran en otras partes y en otras latitudes. En lo personal, con lo que yo me quedo y con algo que me fascinó fue este cambio de escala. Estaba muy acostumbrado a verlo todo casi como si fuera un caballo y de repente dimos este cambio de escala, nos fuimos a una escala urbana y me di cuenta de la cantidad de posibilidades que se pueden hacer. Esto me fascinó y por lo menos en mi caso fue algo que yo me quedo como un aprendizaje, como algo que quiero desarrollar en mi vida personal. Pero el trabajo en equipo y en el poder mediar y encontrar un equipo con el que puedas llegar mucho más lejos, sin duda es un aprendizaje para el resto de mi vida. Buenísimo. Y bueno, antes de pasarte la palabra, Rogelio, ¿cómo sintieron también este tema de medirse, ¿no? Frente a otros estudiantes de todo el mundo, ¿no? O sea, viendo, como Giselle mencionaba, otras maneras de enseñar, ustedes pudieron de alguna manera medirse, ¿no? De cómo se sienten como estudiantes, como futuros arquitectos, respecto a cómo se están formando otros en el mundo. Por ahí mencionaron que quizás que sentían que la etapa más ruda fue la interna. Eso quizás les puede dar una cierta línea de que probablemente se sienten en un nivel competitivo interesante, como incluso para aspirar a desarrollar su profesión, quizás en el país o quizás en otros, sabiendo que pueden tener un nivel competitivo interesante, ¿no? Pero bueno, Rogelio, ¿con qué te quedas de todo este proceso? Bueno, en primer lugar, un poco esta pregunta, la primera, creo que
en ese sentido nos sirvió sin duda alguna estarnos fogueando con nuestros compañeros de taller. Porque repito, eran proyectos increíbles, impresionantes, y entonces de repente tú traes a tu hijito, ¿no? Tu proyecto, y resulta que pues también el otro hijito está muy padre, y el otro hijito trajo más renders, y esa primera parte, el hecho de estarnos constantemente en esta pues competencia, al final del día, como el acto, porque además eso fue creo que el principal acierto desde el día 1 que empezamos. El arquitecto Augusto y la arquitecta Chisel siempre manejaron la línea de ustedes háganse la idea de presentar en 5 minutos y conforme a los alcances que manejaba el concurso. Entonces, de alguna manera, nosotros llevamos mucho tiempo en el mismo formato, Era algo que obviamente fuimos puliendo, porque ni de chistes los alcances que tuvimos no llegan ni un poquito al primer día que llevamos nuestra primera lámina, ¿no? Pero yo creo que ese acto de estarte, pues un poco hacer callo, ¿no? De decir, pues ahí está, y lo voy a defender y lo tengo que defender y no me importa que si hay uno mejor, bueno, tú le tienes que encontrar el tuyo, tu acierto y tienes que presumirlo y explotarlo. Entonces, cuando ya empezamos a irnos a la fase nacional, pues la verdad es que sí traíamos una frecuencia y un ritmo. Yo creo que fue eso, que nunca perdimos el ritmo. Siempre nos mantuvimos, ese año 8 meses lo mantuvimos con una intensidad muy alta y lo llevamos a las últimas consecuencias. En la fase internacional tuvimos la oportunidad de, durante una semana me parece, presentaron todos los proyectos en la página oficial. Entonces ahí fue cuando empezamos a ver a los de China, empezamos a ver a los de Italia, empezamos a ver a los de Egipto y decíamos, híjole, va a estar difícil. Los rusos, Rusia traía un proyecto impresionante. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros decíamos era, ya, lo mandamos, confiamos en lo que tenemos, nos preparamos para esto, y más bien, en vez de ponernos nerviosos, era, tienes que dar la mejor exposición de tu vida, porque va a ser el momento en el que solo ahí te van a escuchar y vas a poder tener la atención, el foco de ese grupo de jurado internacional. Entonces yo creo que el hecho de estarnos constantemente haciendo callo, yo diría que eso fue, estarlo exponiendo, hacer hasta un tema de seguridad, ¿no? De un poquito de también tú sentirte seguro y cómodo con lo que estás haciendo, y pues mis amigos fueron los que sin duda alguna eh, siempre me ayudaron a mantener la calma, porque yo era un poquito más nervioso, un poquito más, pero la verdad es que nos complementábamos muy bien, y bueno, ¿yo con qué me quedo? Yo sin duda alguna me quedo con la idea de, y esto va para todos los que estén en concursos, no necesitamos siempre alguien igual a nosotros para llegar lejos. Al contrario, necesitas a alguien con otras cualidades, con otro perfil, con otro, que justamente te complemente a ti. Y creo que en ese sentido, Ulises, Alejandro y yo, fue nuestro gran acierto, nuestro principal acierto, que uno era buenísimo para investigar, el otro era buenísimo para la computadora, el otro era bueno organizando, y entonces como que nos empezamos y eso fue lo principal y lo que más me ha marcado y hoy en día me sigue marcando, que no se trata nada más de alguien que tenga tus cualidades, a veces eso no te va a llevar a ningún lado, cuando de repente tú notas que por raro que parezca, el de junto tiene otra manera de hacer las cosas, eso es mucho más, tú creces mucho más que nada más quedándote con lo tuyo. Y yo con esa fue la lección de vida que me dejó este proyecto. Sí, y como bien comenta Chisel, también no solo el que te complemente en la misma área de arquitectura, sino para hacer un buen proyecto, la interdisciplinaridad que también hicieron y realizaron a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Les voy a decir algunas cosas que pusieron aquí en Facebook. No veo preguntas, la idea era que pudiéramos conversar con algunos de los que están conectados. Hasta el momento no hay una pregunta más que una de Adrián Sánchez que dice que algún colega interesado en formar equipo, me imagino que para el nuevo proyecto o para la nueva convocatoria. Dice Luis Alberto Vega que la próxima... El jurado de este año será Sara Topelson y Bernardo Gómez Pimienta, y en la fase internacional el presidente del jurado será José Luis Cortés. Alexis Núñez dice: increíble manera de acercarse al proyecto, muy merecido estar en el podio internacional y poner a México en el mapa. Felicidades a los tres y a la maestra Chisel. Andrés García, felicidades a todo el equipo, increíble trabajo. Ofelia Reyes, felicidades a los tres.
Los conocimientos adquiridos son el tesoro más valioso. Enhorabuena. Irma Yolanda García Cruz, felicidades chicos, muy buenos logros. Abrazos Ofelia, abrazos Ale. Sergio Martín Jiménez Cruya, a partir de qué fase que se conformó el equipo más amplio de asesores. A ver otra vez, a partir de qué fase fue que se conformó un equipo más amplio de asesores. Esa es una de las preguntas de Sergio Martín. A partir de que se nombra que, como comenté, ¿no? Eran varios equipos, ¿no? Entonces primero se deben de seleccionar. Seleccionamos 3 equipos. Después de estos 3 equipos, afortunadamente nos dieron la oportunidad de enviar los 3. En tercer lugar queda uno de los equipos del taller Jorge González Reina y la muerte súbita. En la muerte súbita, cuando dicen que seguimos nosotros, la UNAM, a partir de ahí fue cuando empecé a conformar el equipo multidisciplinario. Pues además, igual con calendario en mano, incluso con calendario en mano, de decir, ahora les toca iluminación, ahora les toca acústica, ahora les toca ir al laboratorio, ahora les toca conmigo, ahora les toca ver a la maestra en urbanismo. Sí, a partir de ahí. Por lo que vimos en las láminas, fueron más de 10 expertos, asesores, acompañándolos, ¿no? Entonces, así es. Buenísimo. Sí. Dejamos también en un comentario de Facebook, que es en donde le estamos dando seguimiento, el link de la presentación de todos los concursantes. Nada más para que vean todos los que concursaron y justo lo que comentábamos hace rato, ¿no? No solo estuvo bien el que los estudiantes vean la capacidad y hasta en qué ranking estamos a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel país, a nivel máxima casa de estudios, en dónde estamos, ¿no? O sea, se ven algunos de los proyectos de Egipto, de Eslovaquia, de Polonia, de Kazajistán, de Indonesia, de Japón. Échenle un ojito para que vean justo en qué ranking estamos, cómo es que sí podemos, ¿no? Y estamos en la Ciudad de México en un gran nivel. Sí, si algo que no comentaron, perdón, algo que no comentaron, ya cuando estamos en la cuestión venta, déjenme decirles que todos los países también buscan cómo vender, ¿no? Lamentablemente en esta ocasión no pudimos ir a París, pero estando en Milán, ver que los chicos llevan a veces el mismo vestuario o que llevaban una corbatita o que llevaban, aquí a mis chicos se les ocurrió un son. No pudieron escucharlo, ojalá puedan ver el video, pero yo les dije, tiene que ser algo muy característico de México, que digan es México, ¿no? Entonces, si ustedes vieran, que tengan la posibilidad de ver el video, las imágenes entran con el son, ¿no? Entonces, eso también fue otro reto. ¿Nos pueden dejar el link o de alguna manera para poderlo ver o en donde se puedan acceder a verlo? Sí, ellos lo tienen. Hay un link en Vimeo y igual lo comparto y si quieren ya ustedes lo pueden difundir. Si lo podemos poner de una vez en los comentarios de Facebook para que ahí los demás lo puedan ver. Pues bueno, igual, digo, ya más o menos dieron como un poco de lo que se lleva y de lo que se queda cada quien, ¿no? Pero me gustaría si podemos hacer una ronda de cierre y un poco más hacia la mirada de algún, pues de algún tip, ¿no? O sea, alguna frase que le pudieran dar a alguno de nuestros colegas estudiantes que quieren entrar no solo a este concurso, que estaría genial, sino a otro concurso internacional, justo para poder seguir estando en el mapa, ¿no? Y que sigamos estando ahí como país. Si quieren, hacemos la misma ronda con Alejandro, Ulises, Rogelio y Chisel. Y bueno, nada más comentar antes de empezar la ronda que ya tenemos ahí los chats, las ligas para que todos los que nos están escuchando
puedan entrar y ver este video de 5 minutos que ya nos tiene a todos con ganas de verlo una y otra vez. Así que lo subimos ahorita a redes sociales para que tengan el acceso directo. Bueno. Adelante, pues última reflexión, por favor, a cada uno. Yo creo que era el final, pero mejor yo abro para hacer más rápido. Pues yo lo que les diría a quien esté ahorita queriendo concursar en este o en otros concursos es que aprendan a ser muy observadores con sus compañeros y con sus amigos y que justamente una vez que logren hacer ese equipo, no olvidar que es un acto de resistencia, de echarle ganas, es algo que con lo que vas a tener que luchar todos los días, pero que si realmente te comprometes y le metes la pasión que tienes que hacerlo, las cosas se van dando solitas. Entonces, creo que yo con eso cierro. Muchas gracias. Yo diría que igual, a la par de tener un buen equipo o de tener a personas que te pueden como complementar en las habilidades en las que tal vez no eres el más afortunado, la clave en el proceso creativo conceptual de un proyecto es la investigación. Enfocarse mucho en la investigación para que tengas bastante sustento o bastante de dónde poder ir teniendo ideas para poder para que tu proyecto sobresalga dentro de los demás. Yo por último quisiera decir que este tipo de concursos o los concursos en general te abren un panorama de cosas que no sabías que ibas a ver. Ver qué cosas se hacen en otros talleres, en otras universidades, en otros países de otras latitudes. Es algo que de otra manera no ves. Sin duda es una experiencia que te deja mucho. Me da mucho gusto saber de mis compañeros de generación que están ganando concursos cada vez. Que si Félix Candela, que si el concurso del Jardín Botánico de Chapultepec, cosas de la Bienal. Me da mucho gusto verlo y no es por nada, pero son quienes se han involucrado en estas actividades y van aprendiendo muchísimo de qué es lo que ven de otros compañeros, arquitectos, incluso de otras disciplinas. Si es una oportunidad que están ponderando en su cabeza, la verdad es que les recomiendo mucho que lo hagan porque van a aprender más de lo que creen que iban a hacer. Buenísimo. Giselle, ¿nos Bueno, pues regalas yo, alguna conclusión? claro, invitar a los jóvenes a que concursen, ¿no? Esto les abre nuevos panoramas, aprenden muchísimas cosas que tal vez no iban a aprender, ¿no? Si no se hubieran arriesgado. Disciplina, necesitan tener disciplina. Tolerancia, aprender a tolerarse, ¿no? Y a respetar ideas. Invitar a mis compañeros docentes a que apoyen este tipo de concursos. Los jóvenes los necesitan, ¿no? Entonces, a veces no se animan a entrar a un concurso. Como comenté en un principio, muchos de mis compañeros decían, es que no sabemos de esto. Es cierto, tampoco nosotros lo sabíamos, porque bueno, en nuestra época no se abrían los concursos como hoy día, ¿no? En nuestra época quizá nos iban a tocar la puerta y nos decían, oiga, me hace mi casa, me hace mi restaurante, me hace esto. Hoy día no. Hoy día los chicos les va a costar muchísimo más y es una competencia entre ellos, ¿no? No nada más hay una máxima casa de estudios. Como se dieron cuenta, pues hay más universidades a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, que los concursos les va a dejar mucho aprendizaje, tanto al profesorado como al estudiantado. Buenísimo, pues con esto cerramos, ¿no, Alex? Pues invitar a todos, un gusto compartir contigo, Alex, todos estos arquidiálogos que se vienen muchos, ¿no? Para este año va a estar
digamos, muy equilibrado, como decíamos al principio. Tenemos los arquidiálogos de mujeres arquitectas, los de ganadores de bienales, los de estudiantes, los de jóvenes arquitectos. Entonces, pues la verdad, estén pendientes todos los que nos están acompañando y escuchando por este medio, y los invitamos también, obviamente, a ver los arquidiálogos que ya hemos ido dejando grabados y que tienen contenidos súper interesantes para todos los que estén interesados en aprender un poco más de arquitectura. Así que cerramos, mi querido Alex. Muchas gracias a todos, Rogelio, Alejandro, Chisel, Ulises y al equipo del Colegio de Arquitectos. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo y Muchas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Buenas noches, hasta luego, gracias.